Cultura. Está con nosotros Gabriel Amaro, el presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, AGAP. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto estar contigo. Hemos tenido, estamos ya sobre la hora de la pausa. Nos vamos a la pausa mejor, Gabriel, y regresamos inmediatamente para hablar una vez más sobre lo que significó la ley agraria en el Perú, sobre lo que estuvo bien, sobre lo que estuvo regular, sobre lo que estuvo mal, sobre lo que hay que corregir, pero sobre todo sobre cómo hay que hacer para darle continuidad a algo que realmente produjo un boom en la agricultura exportación en el Perú. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios Gabriel Amaro, presidente de AGAP, la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, y lo que está en discusión es el tema de la ley agraria una vez más. Es decir, hay una propuesta para retomar la ley agraria. Yo creo que es, aunque parezca reiterativo, hacerlo, ¿no es cierto? O sea, se hizo críticas a esta ley, se dijo, por ejemplo, ya lo hemos dicho, no, la ley Klimper, que Klimper era ministro, hizo una ley para favorecer, ya, seguramente, que lo fusilen al señor si quiere. Pero, ¿la ley trajo beneficios o no trajo beneficios para el país? Sí, es la primera pregunta que hay que hacernos, ¿no es cierto? Evidentemente, el Perú había perdido una agricultura en los años de gobierno militar, después de las expropiaciones que nunca se pagaron encima, ¿no? Destruyeron una agricultura que estaba naciendo y creciendo. Esto se recupera a finales del año de los 90, se aprueba la ley de promoción agraria y dura durante varios gobiernos, hasta el 2020. En ese periodo se ve cómo el Perú comienza a traer inversión de todo tamaño, no solamente extranjera, de inversión de otros sectores económicos del país, en donde comienza a desarrollarse una agricultura moderna que no solamente es de grandes empresas, eso es lo que hay que aclarar. El 85% de las unidades productivas de las cadenas, de las 7 principales cadenas agroexportadoras modernas, es pequeña agricultura de menos de 5 hectáreas. Y eso es lo que ha demostrado que el Perú tiene una serie de capacidades, no solamente para ser número 1 en el mundo, ¿ya? Y darle lo que hoy necesita el mundo, que son alimentos, y poder alimentar bien a nuestra población, sino podemos cambiar el mapa social del Perú, porque el Perú es un país con mucha ruralidad y con mucha actividad agraria en todas las regiones. Lo que pasa es que las políticas públicas no han ido evolucionando para que toda esa población, que son más de 4 millones de población económicamente activa ocupada en el agro, pueda pasar de la pobreza a la clase media e integrarse a una agricultura moderna como hay en países desarrollados, que es lo que queremos, ¿no? Ahora, lo que es significativo en números, que lo estuvimos revisando a fines del año pasado, la agricultura de exportación en el Perú pasó de 600 millones de dólares a 12.000, hemos cerrado con 12.000 millones de dólares. Así es. Pero es una barbaridad, 20 veces más. Sí, estamos entre los 10 países más importantes exportadores de frutas y hortalizas del mundo. Del mundo. Cuando no éramos nada. Y además nada. Con los productos más pedidos en el mundo. Por supuesto. Así es. Ahora, esto es una mirada, ¿no es cierto? ¿Cómo ha crecido la exportación? Así es. Lo otro es que ha significado esto en términos de empleo, y de empleo remunerado y formal, ¿no? Somos el primer empleador del país, en donde se ha creado más de 500.000 empleos en los últimos 20 años sostenibles, ¿no? Y con un promedio de sueldo por encima de la media, ¿no? El problema está en que hemos perdido en los últimos 4 años, después de la derogatoria, 10% de formalidad en el sector agrario, para que veas cuando uno hace una mala ley, sin el concurso del sector productivo, económico, pasa lo que está pasando hoy día. Pérdida de empleo, reducción de las inversiones, ¿no? Y con perspectivas de crecimiento, porque se están invirtiendo en el país en proyectos de irrigación para miles de nuevas hectáreas, que hay que integrarlas con nuevas inversiones. Pero además, nuevamente, si no se saca una ley integradora como es la que se está promoviendo en el Congreso, estás dejando de lado a la inmensidad que son pequeños agricultores. Claro, ahora, es lo que tenemos que integrar. Es decir, nosotros tenemos una potencialidad agrícola, ¿no es cierto? O sea, tenemos una posibilidad de
área Así es. potencialmente cultivable. Pero ¿cuánto estamos utilizando y cuánto podríamos, hasta cuándo podríamos Mira, crecer? más o menos agricultura moderna, que digamos lo más moderno, frutas y hortalizas, son 250.000 hectáreas más o menos. ¿Ya? Más o menos se piensa en los proyectos de irrigación que se están ampliando y los nuevos, etcétera, más o menos unas 500.000 hectáreas. ¿Ya? Entre nuevas hectáreas y hectáreas recuperadas que no tienen casi agua, ¿no? Pero esto es una parte. Esas son las nuevas inversiones. Hay que integrar la pequeña agricultura, que son miles de hectáreas. Son en total más o menos más de 4 millones de hectáreas cultivadas en el país. ¿Ya? Donde más o menos del 5% es agricultura moderna. Imagínate toda la tarea que tenemos que hacer sin una ley marco agrario que pueda permitir esa transformación. Ahora, por lo que entiendo, o sea, esta ley no modifica los temas laborales que fueron introducidos en 2020, con Así lo cual es. se elimina un tema de Así es. conflicto. Pero en segundo lugar, yo he estado revisando el texto y la cantidad de espacio que se dedica al tema de la pequeña agricultura es significativo. O sea, Así es. eso es decir, es una prioridad esta Así ley. es, así es. A ver, vamos a ver, aquí hay que entender lo siguiente, que en el sector agrario es distinto a otros sectores para empezar. Los ministros de Agricultura de la OECD, de los principales países desarrollados, reconocen que la agricultura tiene que tener un tratamiento diferenciado. ¿Por qué? Porque es el único sector que está sometido a unos riesgos que no está sometido a otros. Riesgos climáticos, riesgos de plagas, riesgos sociales, riesgos de mercado, N riesgos. Por lo cual los países, por tratarse de una actividad estratégica y esencial para la vida de sus ciudadanos, le dan condiciones particulares. Es más, hay países que le dan a todos, desde el pequeñito hasta el grande, subsidios directos. Acá lo que se pide es una ley marco adecuada para Claro, este sector porque una de las económico. críticas que se ha hecho es que se está ¿no? bajando el impuesto a la renta, ¿no? Sí, es pero cierto? además, en el mundo no es que haya empresa grande, chica y mediana y esa sea la visión en la parte alimentaria, sino que se trata de sistemas alimentarios, en donde los países comparten ese sistema alimentario. En Perú tenemos un sistema alimentario que se entrelaza con sistemas alimentarios en el mundo y hay un intercambio de alimentos, ¿no? Perú tiene miles de posibilidades para desarrollar y para integrar la pequeña agricultura. Lo que pasa es que cuando se ve desde un punto ideológico o político y no como sistema, ahí comienzas a decir los grandes y comienzas a separar los más grandes de los más chicos, cuando el pequeño para crecer, desarrollarse y modernizarse necesita del que está en la parte moderna, del formal. Claro, porque ya es una cadena claro, en el caso de la productiva. pequeña, nosotros hemos entrevistado montones de pequeños empresarios, incluyendo los pequeños agricultores, pero además por temas diversos como la crisis del agua en el norte, y los problemas son los mismos: acceso al crédito, Así es. asistencia y transferencia de conocimiento y Así es. tecnología. Hay un tema bien interesante con la integración de pequeños agricultores para negociar en mejores condiciones y finalmente la integración a las cadenas de exportación. O sea, la película está clara, claro lo que además se está haciendo en algunos Así lugares, es, en varios pero se está lugares, haciendo de una manera Sí. que debería generalizarse. Ahora, ¿de qué depende esto? Es decir, porque es que nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos enredamos en la polarización, no vamos a ninguna parte y los arrastra la crisis política, pero cuando nos ponemos a discutir soluciones a problemas y el Concretos. tomar caminos Claro. de posibilidades que tenemos como país, de repente resulta que nos podemos poner de acuerdo. Así es. Todos. Así es. ¿No? Aquí nosotros lo que tocamos el tema es de manera técnica, de manera concreta, productiva y económica. Cuando tú metes un componente ideológico, malogras la situación, ¿no? Y generas polarización. Este es un tema productivo, este es un tema ideológico. Cuando tú te lo quieres llevar al otro lado, comienza a haber el problema y se traban las posibilidades de desarrollo y crecimiento. En el Congreso, por ejemplo, se aprobó por mayoría, y que no es una ley, es un conjunto de propuestas, de donde ha salido un texto en el cual es el que tiene que entrar a la Al comisión pleno, permanente. ¿no es cierto? Pero bueno, o a ya la comisión no, permanente. el pleno lo transfirió a la comisión permanente. Así es, ¿no? así es, porque no dieron los tiempos, etcétera, ¿no? Entonces está en agenda de la comisión permanente, es un tema productivo, hay un clamor del sector productivo de que se apruebe,
¿no? Y sobre eso avanzaremos perdido un año, ya, porque esto entre que se aprueba, comienzan a hacerse los arreglos institucionales, porque necesitas el concurso de varias instituciones para echarlo a andar, no solamente del Midagri y de sus instituciones, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales que tienen competencias sobre agricultura, ¿no? Necesitamos no solamente la parte de la ley, la parte regulatoria, la parte del acompañamiento público y la integración de esa agricultura moderna a esos pequeños agricultores, dándoles posibilidades de integración a través de infraestructura, por ejemplo. No solamente de caminos, sino también de agua. Mira lo que ha pasado en Piura, por ejemplo. ¿No? Estamos pagando la inacción, la ineficiencia, la incapacidad de años, ¿no? Mira, por eso es importante, quitando el tema ideológico, ¿no? Tener un objetivo común de poder sacar al pequeño agricultor de la pobreza, modernizarlo y darle acceso a mercados formales. Muchos se quejan, y todos, de que cuando vamos al mercado y compramos un producto de la pequeña agricultura, ¿no? De pan llevar, papa, está a veces contaminado con pesticidas. Exitosa. ¿Por qué? Porque ese agricultor no tiene la capacidad, ni el financiamiento, ni la tecnología, ni el conocimiento para entregar un producto que cumpla los límites. Vamos a darle a este tema, porque yo creo que hay que darle a este tema. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por salirnos de esta especie de fango en el que nos hemos acostumbrado a revolcarnos y a discutir temas como este, que yo creo que son relevantes. Y vamos a tratarlo en los próximos días con todos los actores que tienen que ver con este tema. Pero yo solo me quedo con un dato. Hay 250.000 hectáreas en este momento. La posibilidad es duplicar por los proyectos de irrigación y sumarle a esto la integración de la pequeña agricultura. Esto puede generar no cientos de miles, millones de empleos. Le cambiamos el mapa del Perú de un país con mucha pobreza rural a un país de clase media rural, como pasa en todos los países desarrollados. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir con el tema de todos modos en los próximos días. Muchas gracias, Nicolás. Necesitamos decisión política y actuar ya. No podemos dejar esto para mañana. Tenemos que actuar ya y aprobar esta ley de una vez. Eso es verdad. O sea, hay cosas que no pueden esperar. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Sinceramente, hay cosas. Es un desmadre la política nacional. Estamos en medio de una crisis de inseguridad, pero hay cosas que no pueden esperar. Este tema agrario no puede esperar. Lo del puerto de Chancay, la zona económica, no puede esperar. Este es el momento en que hay que hacer las cosas. Entonces habrá que encontrar el camino para hacerlas. Pues. En fin, muchas gracias. Una vez más. Gabriel Amaro ha estado con nosotros y nos vamos en la